En este video vamos a aprender a graficar funciones cuadráticas de la forma ax cuadrado más bx. Notemos que esta función carece del término independiente c. El vértice tiene coordenadas menos b sobre 2a en x y la función evaluada en menos b sobre 2a en y. Esto quiere decir que si al evaluar menos b sobre 2a, eso da digamos 3, entonces para hallar la coordenada en y, evaluamos la función en 3 y esa será la coordenada del vértice. El corte en el eje y dijimos que tomábamos x igual a 0. Entonces 0 al cuadrado es 0 por a da 0, b por 0 da 0 y la suma de 0 más 0 pues es 0. Entonces el corte en el eje y es y igual a 0. ¿Esto por qué ocurre? Porque en el caso anterior habíamos visto que el término C era el corte en el eje y como acá no hay C, entonces y es igual a 0. Los cortes en el eje X los hallamos tomando la y igual a 0, es decir, ax cuadrado más bx igual a 0. Factorizamos x en ambos términos, entonces nos va a quedar x factor de ax más b. Luego, para resolver esta ecuación, entonces tomamos cada factor igual a 0. Entonces nos quedaría x igual a 0 y ax más b igual a 0. Y de este factor despejamos x. Entonces la b está sumando, la pasamos a restar y la a está multiplicando, pasa a dividir y así encontramos que el segundo corte con el eje x será menos b sobre a. En esta gráfica podemos observar los cuatro casos que hay que son similares a la forma 1 que es ax cuadrado más c. Ejemplos. Grafique cada una de las siguientes funciones identificando el vértice y cortes con los ejes si los hay y luego halle el dominio y el rango. Para nuestra primera función, a vale 1 y b vale menos 2. Lo primero que hacemos es hallar el vértice. Para hallar el vértice, hallamos la coordenada en x, que es menos b sobre 2a, y luego evaluamos la función en ese valor. Entonces empezamos. Menos b sobre 2a es lo mismo que tener menos 2 sobre 2 por 1, porque el valor de b es menos 2, el valor de a es 1. Notemos que en esta expresión aparecen dos menos. Está el menos de la fórmula y el menos del menos 2, que es el valor de la b. Luego, menos por menos es más, 2 sobre 2 por 1 es 2 y 2 sobre 2 es 1. Para hallar la coordenada en y del vértice, entonces evaluamos la función en menos b sobre 2a y como menos b sobre 2a dio 1, entonces evaluamos la función en 1. Como la función era x cuadrado menos 2x, entonces cambiamos el valor de la x por 1. Entonces nos va a quedar 1 al cuadrado menos 2 por 1, que esto a su vez es igual a tener 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 es 2, o sea que esto daría menos 1,
¿Qué significa eso? Esto significa que el vértice de la parábola está en 1 en X menos 1 en Y, que son los valores que hallamos para el vértice, X y Y. Ahora procedemos a graficar, entonces procedemos a hallar los cortes con los ejes. Entonces, cortes con el eje X. Tomamos Y igual a 0 y así entonces tendríamos X al cuadrado menos 2X es igual a 0. Factor común entre estos dos es X. De X menos 2 igual a 0. Y luego nos quedaría X es igual a 0. X menos 2 igual a 0. Por lo tanto, en el segundo factor, X sería igual a 2. Y así entonces ya determinamos los dos cortes con los ejes de nuestra función. Ahora, el corte en el eje Y es inmediato. Ya sabemos que es Y igual a 0 en todas las funciones de esta forma. Y con esto podemos graficar. Entonces tendríamos el vértice de la función está en 1 en X menos 1 en Y. Este es el vértice de la función. Los cortes con el eje X están en 0 y en 2. Entonces 0 y 2. El corte en Y es Y igual a 0, o sea el origen. Y trazamos la curva que une estos tres puntos. El dominio de esta función serán todos los números reales, porque en toda función cuadrática el dominio son los reales, mientras que el rango sería entonces la sombra de la función en el eje Y. Podemos notar que el mínimo valor que toma la variable Y es menos 1 y que a partir de este punto la función crece indefinidamente. Es decir, la función se va al infinito. Por lo tanto, el rango va desde menos 1 hasta más infinito. En el segundo ejemplo, tenemos la función g de x igual a 3x cuadrado más 5x. Entonces empezamos determinando el vértice. El vértice de esta función mejor de este tipo de funciones tiene la forma menos b sobre 2a, coma, la función que en este caso es g, evaluada en menos b sobre 2a. Para este caso, a vale 3 y b vale 5. Ahora, entonces, el valor en x menos b sobre 2a
se convierte en menos, la b vale 5 sobre 2a, pero a vale 3. O sea que esto nos daría menos 5 sextos. El corte en y es la función evaluada, pero en este caso la función es g, evaluada en menos b sobre 2a. Pero como menos b sobre 2a nos dio menos 5 sextos, entonces evaluamos la función en menos 5 sextos. Entonces esto nos va a dar 3 por menos 5 sextos al cuadrado más 5 por menos 5 sextos. Cuyo resultado sería menos 25 doceavos y una aproximación decimal sería menos 2,08. Así, entonces, el vértice de la función sería menos 5 sextos en x, coma, menos 25 doceavos en y. Ahora vamos a hallar los cortes con los ejes. Cortes con el eje x. Para hallar los cortes en el eje x, tomamos y igual a 0 y resolvemos la ecuación cuadrática resultante. 3x al cuadrado más 5x es igual a 0. Factorizamos x y entonces en el segundo factor nos quedaría 3x más 5 igual a 0. Luego, x es igual a 0 o x es igual a menos 5 tercios, que ese es el resultado de despejar la x en este factor. El 5 está sumando, pasa a restar, el 3 está multiplicando, pasa a dividir. Y así tendríamos nuestros dos cortes en el eje x. Ahora cortes en el eje y. El corte en el eje y, de nuevo, ya sabemos que es y igual a 0, porque la función carece de término independiente. Graficamos la función entonces ahora. Los cortes en el eje x están en 0 y en menos 5 tercios. Menos 5 tercios es aproximadamente menos 1,6. Entonces acá tendríamos menos 1, menos 2, menos 1,6 está por acá. Aquí tenemos los dos cortes de la función. Ahora ubicamos el vértice. El vértice es menos 5 sextos. Menos 5 sextos en decimal es aproximadamente menos 0,83, que estaría acá en x. Y en la y es menos 25 doceavos, que ya habíamos mencionado que era menos 2,08 en decimal. Entonces sería menos 1 menos 2,08 está
por acá. Y con estos tres puntos graficamos la función, los dos cortes con el eje X más el vértice. Entonces vamos ahora a trazar la parábola que pasa por esos tres puntos. El dominio de la función son todos los números reales, mientras que el rango, al ser la sombra en Y, vemos que la función parte en menos 25 doceavos y empieza a crecer hacia la derecha, hacia más infinito. Entonces nuestro rango sería desde menos 25 doceavos hasta más infinito. Acá debemos tener en cuenta que, de nuevo, el menor valor siempre va a izquierda en el intervalo y el mayor valor va a la derecha. Tercer ejemplo. En nuestro tercer ejemplo, A vale menos 2 tercios, B vale 9, la coordenada del vértice está dada por menos B sobre 2A, la función, que en este caso es h, evaluada en menos B sobre 2A. Esto quiere decir entonces que el valor en X será menos B sobre 2A. Pero como la B vale 9 y A vale menos 2 tercios, entonces nos va a quedar menos 9 sobre 2 por menos 2 tercios. Esto sería igual a tener a menos 9 sobre 1, todo sobre 2 por 2, 4, sobre 3. De acá obtenemos menos por menos más 9 por 3, 27 y 4 por 1, 4. O sea que el valor en X del vértice sería 27 cuartos. Ahora el valor en Y sería la función h evaluada en 27 cuartos. Y como la función es menos 2 tercios de x cuadrado más 9x, entonces cambiamos la x por 27 cuartos. Es decir, nos va a quedar menos 2 tercios multiplicado por 27 cuartos al cuadrado más 9 por 27 cuartos. Simplificando, obtenemos que y es igual a 243 octavos, que esto es equivalente a aproximadamente 30,3. Esto quiere decir entonces que la coordenada del vértice será 27 cuartos en X, 243 octavos. Aquí la recomendación es que cuando demos las respuestas, las trabajemos en fraccionarios y solamente convirtamos a decimales cuando vayamos a graficar la función. Ahora hallamos los cortes con los ejes.
corte con el eje X. Cortes. Tomamos y igual a 0, entonces nos va a quedar menos 2 tercios de x cuadrado más 9x igual a 0. Factor común x de menos 2 tercios de x más 9 igual a 0. Y de aquí tenemos dos soluciones. X igual a 0 y menos 2 tercios de x más 9 igual a 0. De acá obtenemos que x es igual a menos 9 sobre menos 2 tercios. Porque el 9 está sumando, lo paso a restar, y luego el 2 tercios negativo que está multiplicando lo paso a dividir, pero conservo el signo. Debajo del 9 ponemos un 1 para poder realizar la ley de los medios extremos, y así obtendríamos que menos por menos da más, 9 por 3 da 27 y 2 por 1 da 2. O sea que los cortes con el eje X están en 0 y en 27 medios, cuyo valor decimal es aproximadamente, exactamente, 13,5. Pasamos a graficar. Entonces, los cortes en el eje X son 0, que está en el origen, y 13.5. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, acá estaría el 13, y 13.5 está exactamente en esta posición, teniendo en cuenta que cada cuadro serán 2 unidades en X. En Y trabajaremos una escala un poco diferente, y es cada cuadro serán 5 unidades. Entonces estaríamos hablando de que el vértice tiene coordenadas 27 cuartos, que eso en decimal nos daría 6.75. 2, 4, 6, 7 está acá, 6.75 estaría en esta posición. Cuando la X vale 27 cuartos, la Y vale 243 octavos, que es 30.3. Entonces en Y sería 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30.3 está por acá. Esta sería la coordenada del vértice. Y como el valor de A es negativo, la parábola abre hacia abajo. Entonces este es nuestro vértice y pasa por estos dos puntos. Vamos a trazar la curva que une esos tres puntos. ¿Cuáles tres puntos? Los cortes con los ejes y el vértice. Para terminar, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de toda función cuadrática, todos los reales, y el rango de la función son los valores en Y. Y aquí podemos ver que en Y estamos tomando los valores
desde 243 octavos hacia abajo. Pero como se escribe siempre el menor a izquierda, entonces el rango sería desde menos infinito hasta 243 octavos cerrado.